Desde las brumas del tiempo, donde los dioses tejían destinos y los mortales soñaban con la eternidad, emerge una historia que aún hoy resuena en el alma. En la antigua Grecia, cuna de mitos y leyendas, nació un relato que encapsula la esencia misma del amor, la pérdida y la frágil esperanza. Es la epopeya de Orfeo y Eurídice, un lamento que se convirtió en canción, una tragedia que se grabó en el corazón del mundo. Esta es una narración poderosa, teñida de melancolía, que nos habla de la inmensidad de un sentimiento y de la vulnerabilidad de la existencia. Nos invita a contemplar cómo el amor más puro puede desafiar los límites de la vida y la muerte, aunque a veces, la fragilidad humana se interponga en el camino. Orfeo no era un hombre común, era un músico legendario, un poeta cuya voz y lira eran un bálsamo para el alma. Su don era tan extraordinario que se decía que los dioses mismos se inclinaban a escuchar sus melodías. Con cada cuerda que pulsaba, con cada verso que entonaba, Orfeo tejía un hechizo inquebrantable. Su lira no era solo un instrumento, era una extensión de su espíritu, capaz de conmover hasta las deidades más impasibles y a los mortales más endurecidos. Su música poseía una fuerza tan mística que podía calmar a las fieras más salvajes, haciendo que leones y lobos se postraran a sus pies, hipnotizados por la armonía. Se contaba que las rocas, inertes y milenarias, se movían de sus cimientos al compás de sus notas, danzando en un ballet silencioso. Incluso el curso impetuoso de los ríos se detenía, sus aguas aquietadas, para no perder ni una sola de las sublimes vibraciones que emanaban de su lira. Orfeo era la personificación de la belleza sonora, un puente entre el cielo y la tierra. Pero la felicidad, como una flor efímera, a menudo es truncada por la sombra de la pérdida. Orfeo había encontrado en Eurídice el eco perfecto de su alma, un amor que parecía destinado a perdurar más allá de las estrellas. Ella era su amada esposa, la musa de sus canciones, la luz que iluminaba su existencia. Un día, la tragedia golpeó sin aviso, con la crueldad de un rayo en un cielo despejado. Eurídice, mientras paseaba por un prado, fue mordida por una serpiente, y su vida se desvaneció en un instante, arrebatada por el veneno. La muerte la reclamó de forma súbita, dejando a Orfeo sumido en un abismo de dolor. El mundo de Orfeo se desmoronó, el color se desvaneció, el sonido se silenció, y su corazón quedó desolado, roto en mil pedazos. Su lira, antes fuente de alegría, ahora solo emitía lamentos, un eco de su inconsolable pena. La vida sin Eurídice era un tormento insoportable, un vacío que ninguna melodía podía llenar. Fue entonces cuando, impulsado por un amor que desafiaba toda lógica, Orfeo tomó una decisión sin precedentes. Descendería al inframundo, al reino de las sombras, un lugar del que ningún mortal había regresado jamás. Su objetivo era uno solo, tan audaz como desesperado, reclamar a su amada Eurídice de las garras de la muerte. Con su lira como única compañía y su amor como guía, Orfeo se adentró en las profundidades de la tierra, hacia el reino sombrío de Hades y Perséfone. El aire se hizo denso, el silencio opresivo, y la esperanza, una llama titilante en la oscuridad. Cada paso era un acto de fe, un desafío a lo ineludible. Llegó a las puertas del infierno, un umbral custodiado por criaturas temibles y almas errantes. El ambiente era de desesperación y olvido, un lugar donde la luz del sol nunca había osado penetrar. Pero Orfeo no se amedrentó, su corazón latía con la fuerza de un amor que no conocía barreras. Allí, en el umbral de la eternidad, Orfeo alzó su lira y comenzó a tocar. Su música, cargada de un dolor inmenso y una súplica desgarradora, resonó en las profundidades oscuras del inframundo. Cada nota era una lágrima, cada acorde un ruego, un eco de su alma destrozada. La melodía de Orfeo era tan pura y tan llena de desgarro que conmovió incluso a los dioses del inframundo, seres acostumbrados a la frialdad y la indiferencia. Cerbero, el guardián de tres cabezas, bajó sus fauces, a las furias, diosas de la venganza, derramaron lágrimas de sangre. El propio Caronte detuvo su barca, y las almas en pena cesaron sus lamentos para escuchar. Hades, el sombrío señor del inframundo, y su reina Perséfone, se vieron profundamente afectados por la pasión y el talento de Orfeo. Nunca antes habían presenciado tal devoción, tal audacia nacida del amor. La música de Orfeo había ablandado sus corazones de piedra, un milagro en el reino de los muertos. Conmovido por la súplica del mortal, Hades accedió a devolver a Eurídice a la vida, un acto de clemencia sin precedentes.
Pero su generosidad venía acompañada de una condición crucial, una prueba de fe y obediencia que Orfeo debía cumplir sin falta. El destino de su amada pendía de un hilo. Orfeo debía caminar delante de Eurídice en el tortuoso camino de regreso al mundo de los vivos. Y lo más importante, bajo ninguna circunstancia, debía mirar hacia atrás. Esta condición era inquebrantable, válida hasta que ambos hubieran alcanzado la luz del sol, el umbral entre la oscuridad y la vida. El camino de regreso era largo y tortuoso, un ascenso interminable desde las profundidades del olvido. Orfeo avanzaba, cada paso una agonía, su corazón dividido entre la esperanza y el tormento. La oscuridad era densa, y el silencio, solo roto por el eco de sus propios pasos. Una lucha interna se libraba en su alma, atormentado por la duda y la ansiedad. Escuchaba los pasos de Eurídice detrás de él, un susurro apenas perceptible, pero no podía verla. La tentación de girarse, de asegurarse de que ella realmente lo seguía, era una tortura constante, una voz insidiosa en su mente. La tensión crecía con cada metro recorrido, cada vez más cerca de la superficie. La necesidad de confirmar su presencia se hacía casi insoportable, un anhelo que nublaba su juicio. ¿Estaba realmente allí? ¿O era solo una cruel ilusión, un eco de su desesperación? El fatal momento llegó justo cuando estaban a punto de alcanzar la superficie, cuando la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las últimas sombras. Un instante de debilidad, un segundo de duda, se apoderó de Orfeo, eclipsando su razón y su promesa. La fragilidad humana se impuso al mandato divino. En ese preciso instante, Orfeo cedió a la tentación, a la angustia de la incertidumbre. Se giró para mirar a Eurídice, para confirmar con sus propios ojos que ella estaba allí, viva y a salvo. Fue un acto de amor, pero también de desconfianza, un error que sellaría su destino. En el momento en que sus ojos se encontraron, Eurídice se desvaneció, arrastrada de nuevo a las sombras, su figura etérea disolviéndose en la oscuridad. Su nombre, un lamento en los labios de Orfeo, se perdió en el eco del inframundo. La promesa se había roto, y con ella, la esperanza. El error de Orfeo selló su destino y el de su amada, condenándolos a una separación eterna. La lección central de esta tragedia es que ni siquiera el amor más profundo, el más audaz, pudo superar la fragilidad inherente a la condición humana. La duda, un veneno sutil, puede destruir lo más preciado. La historia de Orfeo y Eurídice se erige como un símbolo eterno de la pérdida, de la perseverancia del espíritu humano frente a la adversidad. Es también un recordatorio de la eterna búsqueda del amor, un anhelo que impulsa a los mortales a desafiar lo imposible. Este mito nos susurra que incluso los sentimientos más profundos, los lazos más inquebrantables, son vulnerables a la duda y a la desesperación. Nos enseña que la fe, a veces, es el único puente que nos conecta con aquello que más amamos, y que un solo instante de vacilación puede cambiar el curso de la eternidad.